B, que es la última teoría que tenemos, la parte que tiene que ver con delito, psicopatología. Yo voy a ir dando algunos ejemplos y al final hacemos el examen teórico, ¿vale? Entonces, yo les voy ahorita, vamos a ir acentuando, pero tengan la hojita de los trastornos que yo les envié, donde está el resumen, esta hojita, para que vayan tomando notas sobre esa misma. Y la idea ahorita es que, bueno, como los indicadores de los trastornos son tan específicos, entonces por eso es que quiero que vayan en esta. Yo les envié esta, donde están todos los trastornos, esta. Entonces, fíjese que ahí tenemos trastorno de grupo A, grupo B, grupo C. Entonces, fíjense que hace 8 días decíamos los del grupo A, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, del grupo A son 3. ¿Cuáles son los 3 que pertenecen al grupo A? Paranoide, esquizoide, esquizotípico. Paranoide, esquizoide, exacto. Muchas gracias. Entonces, sabemos que el paranoide, lo veíamos la vez pasada, para decir que alguien tiene trastorno paranoide debe tener mínimo 4 indicadores, ¿sí? Si tiene 4, lo voy a poner acá. Uy, ¿qué pasó acá? Si tiene 4 o más, quiere decir que tiene el trastorno. Pero digamos, si yo tuviera una persona que tiene 3 y digamos que los 3 son sospechas sin base suficiente, preocupación con dudas injustificadas y, por ejemplo, rencor persistente. Fíjense que son 3 muy fuertes. Entonces, si fueran 3 y son tan relevantes, son definitorias, diríamos que hay rasgos, ¿verdad? O tendencia, decimos. Pues recuerden que cuando el trastorno está bien definido, o sea, tiene los mínimos, entonces decimos trastorno, por ejemplo, en este caso, trastorno paranoide de la personalidad. Pero si tiene menos, entonces se dice que es rasgo paranoide o tendencia paranoide. Se dice rasgo o tendencia porque no alcanza al diagnóstico completo, ¿sí? Entonces, yo ya sé que cuando veo un igual y dice rasgos paranoides, yo ya sé que son rasgos, quiere decir que no tiene el trastorno completo, sino que únicamente tiene rasgos. ¿Listo? Entonces, los que quieren recuperar, que yo les decía, hay varios que me han dicho, ay, ¿cómo recupero la nota? Como entonces, los que quieren recuperar la nota, para eso es el caso. En el caso, yo les he dado los indicadores de un sujeto, ¿verdad? De una persona que ha delinquido, de un delincuente. Entonces, hoy vamos a ver los del grupo B, pero bien sea con el grupo A o con el grupo B, entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos ahí la historia y dentro de la historia, pues yo he seleccionado características psicológicas, pueden ser pensamientos, emociones o conducta. Entonces, por ejemplo, voy a decir cualquier cosa. Estoy pensando en una que tengo ahorita en la cabeza que tiene paranoide. Entonces, por ejemplo, ella dice, es una vigilante, la mujer este es un caso real, es una vigilante, imagínese una vigilante, una persona que hace de celadora, de vigilante, y ella tiene el trastorno completo paranoide. Entonces, por ejemplo, sospecha sin base suficiente, recuerde que sin base suficiente, de que los demás le explotan o les dañan. Entonces yo digo que sí lo tiene, por ejemplo, y tengo que poner el ejemplo y lo saco del caso, ¿sí? Entonces, en ese caso sería cuando ella dice, por ejemplo, que las personas que son sus compañeros de grupo, entonces ella señala que se aprovechan de ella porque es mujer, entonces ella dice, se aprovechan de mí porque es mujer, pero cuando vamos a mirar, la evidencia no es, ¿sí? Entonces uno en la entrevista confronta, ¿verdad? Uno dice, mire, pero yo entrevisté a sus compañeros, ellos dicen esto, entonces si es, como dice el indicador, sin base suficiente, uno pondría este. Entonces hay que poner si el indicador se presenta o no. Por ejemplo, este primero, sí se presenta,
Y lo más importante es la evidencia. Yo voy a evaluar es el ejemplo, porque es la interpretación que ustedes hacen y ponen el ejemplo. No confía en los demás, por ejemplo, que ella dijera, no confío en nadie en mi trabajo. Ese caso, lo que les digo, es real. No confío en nadie en mi trabajo, pero uno no ve que haya realmente una motivación real para que ella no confíe en nadie. Entonces, no confío en mi trabajo y tendrían que poner aquí por el ejemplo. Y así sucesivamente. ¿Listo? Ustedes cuentan al final si hay el indicador completo, como lo hacemos en psicopatología. Aquí todos somos psicólogos, pero el ejercicio incluye que pongamos los indicadores. El esquizoide lo veíamos la vez pasada, el esquizotípico lo vimos la vez pasada y hoy vamos a ver los del grupo B. Vimos del grupo A, hicimos énfasis en el paranoide porque los libros de criminología y psicopatología forense dice que hay algunos trastornos que correlacionan más con delito. ¿Cuáles son esos? Paranoide y cuál otros? ¿Quién recuerda? Antisocial. El límite, doctora. Límite, antisocial, paranoide. Narcisista. Y en algunos casos el narcisista. Básico, límite, antisocial, paranoide. Y en algunos delitos, como los sexuales y delitos de corrupción, el narcisista, ¿cierto? Esos cuatro. De los otros, a veces tenemos, pero si uno, lo que yo les decía la vez pasada, los libros dicen usualmente paranoide, antisocial y límite, paranoide, antisocial y límite. Y cuando uno va a los centros penitenciarios, realmente paranoide, antisocial y límite, en algunos casos narcisista. Y bueno, ya tendríamos que mirar como algunas excepciones. Por ejemplo, en familia, ya lo vamos a ver, el trastorno dependiente de la personalidad. Entonces vamos a ver como ese plus ahí de en familia, ¿cuál sería? Pero básicamente, aquí todos lo sabemos, es el clúster B. Entonces, hoy vamos a evaluar eso, ¿listo? O sea, quiero que ustedes vayan como tomando. ¿Cuál es el objetivo del ejercicio de hoy? Vamos, yo les decía la vez pasada, vamos a hacer el examen solo con psicopatología. Solo psicopatología para no sumarle todo, porque pues algunos me escribieron que era muy pesado y realmente sí. Y la psicopatología muchas veces no es de memoria. O sea, si uno está todo el día en constante, en todo el tiempo hablando de psicopatología, al final sí te aprendes algunos, pero cuando uno va a hacer un informe, para eso es el DSM-5. Uno coge el DSM-5 y la idea sí es identificarlos. O sea, si a mí alguien me dice que el trastorno límite, la persona tiene afecto plano, pues no. O sea, evidentemente no. El límite es el que tiene mayor labilidad. Si me hablan del esquizoide, yo tengo que tener idea que no hay una exacerbación de emociones. Al contrario, hay un afecto plano. Tenemos que tener la idea de que el grupo A, tomen nota por favor, son los excéntricos, ¿verdad? El grupo B son los que tienen excesos. El antisocial tiene excesos, se salta la norma. El histriónico tiene un exceso en mostrarse. El límite tiene un exceso, ¿no? En sus emociones y la impulsividad, bajo estado de ánimo, impulsividad. El narcisista tiene excesos en su ego, ¿no? Y el grupo C son los que tienen, de la psicopatología, son los que, si el B son los de los excesos, el C son los que tienen más debilidades, más límites, ¿no? Son la palabra es, unos tienen exceso y estos tienen déficits, ¿sí? Entonces, en el evitativo hay un déficit, en la interacción, ¿verdad? En el dependiente hay un déficit en tener autonomía, por eso son dependientes. Y a veces me preguntan en el TOC, ¿cuál es el déficit? Y realmente es que el trastorno obsesivo compulsivo, ¿cuál es la emoción que subyace al trastorno obsesivo compulsivo? ¿Quién me dice? ¿Qué emoción es la que está de base en el obsesivo compulsivo? El impulso. No, porque son obsesivos compulsivos. El impulso, gracias Carla, la impulsividad es propia de qué bueno, ya vamos Carla, Javier, ¿cuál es la emoción que subyace? No es la exageración. No, o sea, cuando tú dices exageración hace parte del trastorno, pero la pregunta es ¿cuál emoción? Fíjate que la exageración no es la emoción. ¿La desconfianza de cuál trastorno es? Paranoide. Del paranoide. Si yo te digo cuál es la emoción básica del paranoide, recuerden, El la miedo, desconfianza.
Doctora, Muy el bien, miedo. Karina. Tiene 5, Karina. Muy buena Y respuesta. Ajá. bueno, entre todas la culpa, El ¿verdad? La miedo y la frustración, ansiedad, la culpa, eso es lo la que... vergüenza también. Ujú. El miedo, básicamente, mira, obsesivo compulsivo. Miedo, la respuesta es un poquito más larga, pero está muy bien que Karina lo haya identificado. Miedo a perder el control. Por eso, cuando uno es un poco obsesivo, o los que somos obsesivos, y muchos cuando somos investigadores, los contadores, los matemáticos, se exacerba, ¿sí? Los investigadores, los que somos peritos, tenemos rasgos obsesivos o trastorno obsesivo compulsivo, pero lo que subyace en el grupo C, la emoción que es común, es la ansiedad, el miedo o la ansiedad. En los obsesivos compulsivos, miedo a perder el control, ¿sí? Es muy importante la respuesta de Karina porque identificó el miedo. Evidentemente, si lo generalizo, es ansiedad. Miedo, fíjense que el obsesivo no le gusta que le enmugren la mesa, que el carro tenga los dedos pintados, que se doble la alfombra, que los libros tengan esto doblado, que por eso cuando son papás ejercen maltratos y tienen el trastorno muy acentuado. Tener rasgos no está mal, pero tener el trastorno hace, la familia sufre. Pero ¿cuál es el miedo? Miedo a perder el control. Todo tiene que estar ordenado, todo tiene que estar limpio. Los que tienen TOC de limpieza, todo tiene que estar limpio. Estos acumuladores que vemos en las pelis, miedo a que saquen las cosas. Y cuando, fíjense en esos programas de acumuladores, cuando sacan las cosas, es realmente miedo a perder el control. La gente llora cuando llegan los servicios de salud y sacan todo esto porque es sucio, porque es un problema de sanidad. Entonces, fíjense que en el grupo C, el TOC tiene miedo a perder el control. El dependiente tiene miedo a que lo dejen. El evitativo tiene miedo a confrontar situaciones sociales. Entonces, ¿qué es lo común? El miedo, ¿ok? El grupo C es miedo, ansiedad. En cambio, en el B, ahí dicen, pues es que ese es el de las emociones fuertes. Entonces, puedo tener antisociales con depresión, con ansiedad, con ira, con impulsividad. Un delincuente con ansiedad es grave porque la ansiedad lo lleva a apuñalar a alguien. Un delincuente con ira puede ser grave. Hay delincuentes con depresión, por eso los que son límites que tienen, ya lo vamos a ver, depresión e impulsividad, pues por eso el límite correlaciona de manera alta con delito. Pero en el B encontramos un montón de emociones, ¿vale? En el A, afecto plano, a excepción del paranoide, cuya emoción es ¿cuál? La acabamos de decir. Paranoide. Resentimiento, ¿sí? Desconfianza, gracias a Aníbal. Desconfianza o resentimiento, pero esquizoide y esquizotípico, más o menos, afecto plano. En el C, miedo a diferentes cosas. Y el B, que correlaciona alto con delito, pues ya vamos a ver que correlacionan con varios delitos. Entonces, vamos a ver el grupo B. Vayan grabando lo más relevante. Evidentemente voy a evaluar lo más relevante, no me interesa. O sea, aunque sé que todos somos psicólogos y todos deberíamos sabernos los trastornos, también sé que no es tan fácil, o sea, tampoco lo voy a preguntar de memoria, porque este no es un tema de memoria. A lo mejor yo estoy haciendo una pericia y a lo mejor a veces tengo dudas y digo, ¿cuántos tendrá? 5, 6 o 7 y tengo que mirar el DSM. Nunca hago una pericia sin mirar el DSM. Por las clases ya me lo sé, pero en general los peritos no necesariamente se lo saben. Si uno va a juicio tiene que aprendérselo para el juicio, pero soy consciente de que este es un tema de práctica, ¿listo? Entonces vamos a ir memorizando y vamos a hacer el teórico hoy al final de la clase, ¿listo? Al final de la clase hacemos el teórico y después de hacer el teórico, entonces, los que quieren recuperar una de las notas, tenemos 3 notas, los que quieren recuperar una de esas, para eso es el caso, entonces van a hacer el ejercicio como ahorita lo vamos a modelar. Cogen cada indicador, ponen el ejemplo, ponen cuánto, ya les muestro un ejemplo para que todos lo hagan bien. En el trabajo final todos van a hacer ese ejercicio, pero los que quieran recuperar notas lo hacen en grupos, porfa. Entonces, estábamos acá. Recuerden que la clase pasada estuvimos viendo el trastorno mental, ¿verdad? Y decíamos que el trastorno mental es una categoría que está incluida en los códigos de procedimiento penal. Entonces se dice que una persona es inimputable si alguno de estos
media en la comisión del delito. Entonces veamos el ejemplo del esquizofrénico, ¿cierto? Que la persona que tiene una esquizofrenia o que tiene un trastorno psicótico, puede ser la esquizofrenia, que es el más conocido, o un evento psicótico breve. Si el evento psicótico fue lo que hizo que cometiera el delito, sería inimputable. En trastornos de ansiedad, los soldados que van a la guerra, cuando se presenta el estrés postrauma y la gente termina golpeando a un compañero en el ejército, la policía, que es tan usual, la ansiedad un abogado podría señalar como teoría del caso que fue el trastorno de estrés postrauma lo que generó una reacción violenta, y con un buen abogado se podría decretar una inimputabilidad en una persona, lo voy a poner aquí, con trastorno de estrés postrauma, ¿verdad? Difícilmente los trastornos de ánimo, pero puede ser. Yo lo he visto, por ejemplo, he tenido 2 casos de mujer. Tengo una mujer de hace mucho tiempo, yo no era forense siquiera, y esta mujer estaba muy deprimida y su depresión no le permitía pararse a trabajar, pero supremamente deprimida. A ella le secuestraron y le mataron su esposo y su hijo mayor. Entonces los niños empezaron a comer cartón y ella les daba papel, periódico o cartón para que comieran en medio de la depresión. Entonces la alcaldía vio que eso estaba ocurriendo, la pusieron presa y en ese juicio yo no fui la perito porque ya les conté, no era perito, pero en ese juicio se demostró que no es que ella tuviera una negligencia o intención de maltratar a los niños, sino que en medio de ella no se podía ni parar de la cama, y el que los niños comieran cartones porque tenían hambre, no porque ella quisiera maltratarlos dándoles cartón. En este caso, a la mujer se le declaró inimputable porque era su depresión la que media en la comisión del delito, y por ende fue absuelta, y a ella la mandaron a un hospital de la alcaldía porque una mujer humilde no puede pagar un hospital psiquiátrico. Pregunta de ¿quién levantó la mano? Perdón. Yo, doctora, buenas tardes. Perdón, es solo para preguntarle si estaba presentando alguna diapositiva. Ahí sí se ve, qué pena. Sí, gracias. ¿Ahí sí la ven? Sí, gracias. Gracias, es que no veía el chat. Muchas gracias. Y vamos acá. En la ansiedad, trastorno de estrés postrauma, que les hablé, este caso de esta mujer que les estoy contando que tenía depresión, y en ese caso, como les vengo contando, declararon la inimputabilidad. En el trastorno psicótico, en alguna esquizofrenia se podía, y decíamos que los trastornos de la sexualidad pues son como la excepción, ¿verdad? Porque, bueno, no todos. La zoofilia, pues no, pero aquí la pedofilia es una excepción, ¿verdad? Lo vimos la vez pasada. Y en los trastornos de control de impulsos, ¿cuáles son las excepciones? ¿Quién lo recuerda? Para que no haya una inimputabilidad. ¿Qué excepciones hay? Cleptomanía. Cleptomanía, muy bien. ¿Y cuál otro? Piromanía. Piromanía. O sea, un pirómano, usted tiene que tener un muy buen abogado. Aquí en Colombia los pirómanos están presos. En las películas que vemos o en Discovery Investigation en Estados Unidos están presos, evidentemente. La gente que quema casas parece, pues porque lo que se alega es que que se sabía lo que hacía y que se quería hacerlo como lo vimos hace 8 días, ¿verdad? Si el argumento es ese, entonces es difícil. La cleptomanía y la piromanía es un poco difícil, ¿vale? O sea, esos no son tan fáciles. Pero en general, cleptomanía, mitomanía y piromanía son excepciones para que ustedes lo sepan. Pero en general decimos que el trastorno mental en los códigos de procedimiento penal de nuestros países muchas veces están asociados con una inimputabilidad con excepciones. Luego vimos que los trastornos ya pasamos los mentales, ahora vamos a ver trastorno de personalidad, o vimos el cambio, ¿no? Entonces, el trastorno mental, recuerden las diferencias, las voy a señalar rápidamente, van copiando por favor, que eso es importante. Fíjense que el trastorno mental, decíamos que no es constante. Yo puedo tener una depresión en la adultez, aparece y desaparece. O puedo tener una depresión infantil, o un hijo mío puede tener una depresión infantil, aparece, lo llevé a terapia y desaparece. Mientras que el trastorno de personalidad es constante, ¿cierto? Decíamos que es constante. En cambio, el trastorno mental no es constante. El trastorno mental es transitorio usualmente, a excepción de la bipolaridad
y un poco de algo, la esquizofrenia es controlable, pero no se cura en todos los casos. Entonces, ¿pero por qué decimos que es transitorio? Pues porque con terapia, la gente, por ejemplo, con una psicosis, con terapia, la gente puede vivir y vivir bien, y ir y trabajar. Tenemos un montón de personas con psicosis que van a las universidades, que van a trabajar. En cambio, yo no puedo decir que le doy una pastillita a alguien con un trastorno de personalidad y cambia su comportamiento. Eso no existe. Por eso, este patrón es constante. Por eso es que el trastorno de personalidad denota mayor peligro cuando tenemos los trastornos de los que estamos hablando que están asociados con delito, porque son constantes, no responden a la medicación de la misma manera que los trastornos mentales, ¿verdad? Y afectan todas las áreas del sujeto. Los trastornos mentales no siempre, algunos sí, pero algunos no. Por ejemplo, yo puedo tener una depresión, yo sé que muchos me entienden lo que voy a decir, muchos de ustedes pueden tener una depresión y están hoy aquí estudiando. La depresión no afecta a todas sus áreas. Usted está deprimido o su hijo está deprimido y va al colegio. Su hija está deprimida y va a la universidad. Entonces, en cambio, los trastornos de personalidad afectan todas las áreas. O sea, el histriónico no va a dejar de... El histriónico no es que sea histriónico en la casa y en el trabajo dejó de ser histriónico. El narcisista, por eso les decía Chávez. Chávez no iba a dejar de ser... es narciso como presidente, pero en su casa es el más humilde de todos. No. Chávez él ya murió, podemos hablar de él era un narcisista. Y es narcisista y afecta todas sus áreas. En el ejemplo de la depresión está ahí, pero la persona puede ir a trabajar. A veces no nos damos cuenta, la gente está deprimida al lado nuestra. Cuando la gente se suicida, la gente dice, pero ¿cómo así? Si se reía, si todo, y nunca nos dimos cuenta. En cambio, el trastorno de personalidad no, afecta realmente la interacción, afecta todas las áreas y todos los contextos. El trastorno mental no. Fíjese, por ejemplo, en la ansiedad, una fobia a las alturas afecta a un soldado, pero si yo soy psicólogo y nunca paso por un puente, pues a lo mejor las alturas no me afectan en nada. Le tengo miedo a las alturas, nunca voy a paseos que impliquen eso. En cambio, un trastorno de personalidad afecta todas las áreas del individuo. ¿Está clara esa diferencia para todos? ¿Me dan indicadores de que está quedando claro, por fin? Ajá. Doctora, con una pregunta. La pedofilia, cleptomanía, piromanía, sí, entonces es imputable. Sí. Los que tengo en verde correlacionan con imputabilidad, pero en general los trastornos mentales no correlacionan. Alguien con trastorno mental podría decretársele una inimputabilidad, a excepción de la pedofilia, la cleptomanía y la piromanía. Así por encima, ¿no? Hay que mirar como más detalle. Correcto. Gracias. Bueno, entonces, siguiendo las diapositivas, hasta ahí hay preguntas. Si alguno tiene pregunta, prenda su micrófono y me dice. ¿Está bien? Entonces, paranoide, mínimo ¿cuántos? 4, ¿verdad? Para que se presente un trastorno paranoide son mínimo 4 indicadores. Para que se presente el esquizoide son mínimos ¿cuántos? ¿Quién recuerda? 4 también. 4. Mira, aquí está. Esquizoide, 4. Y 5 del esquizotípico. También. Exacto. El que sí implica uno más, ya dijimos que el esquizoide es el plano afectivo, el que las relaciones sexuales no es algo relevante porque todo su estado organísmico es plano. No se ponen irritables con el hambre, el frío no les altera, no son necesarias las relaciones sexuales para ellos. Son de pronto importantes, pero para muchos de ellos no. O sea, todo lo que es innato, todo lo que tiene que ver con la supervivencia, sus umbrales son más bajos, ¿no? Entonces, y en el esquizotípico, ahí sí tenemos mínimo 5. ¿Listo? Ahora, vamos al grupo B. Entonces, grupo B, decíamos que hoy arrancábamos con el antisocial. Fíjense que el antisocial son menos. Patrón dominante de inatención y vulneración de los derechos de los demás que se produce. Este está desde los 15 años, el resto está desde los 18, pero este dice desde los 15. Tiene como mínimo 18, o sea, se presenta, a partir de los 15 ya habría un indicador, pero lo diagnosticamos a partir de los 18 años, ¿ok?
Ningún trastorno de personalidad, nunca, todos nosotros que somos psicólogos, nunca lo diagnosticamos antes de los 18. Si yo pongo en un informe mío, joven de 15 años con trastorno narcisista de la personalidad, en mi país por lo menos te ponen un disciplinario por eso, te compulsan copias. Yo creo que en Guatemala es igual, o sea, los trastornos de personalidad se van conformando en la preadolescencia, pero a partir de los 18 años los diagnosticamos. Ahora, en Estados Unidos vemos que dicen en niños de 9 años, niño con personalidad psicopática. Bueno, muy bien, lo dicen allá. En mi país no le puedes decir a un niño psicópata para nada. Tienes que decir niño con trastorno disocial, como lo vimos la vez pasada, con poca empatía, poco remordimiento, afecto plano, pero nunca la categoría de trastorno psicopático de la personalidad, por ejemplo, ¿sí? Antisocial no, porque vimos que es disocial. Entonces, en general, se diagnostican por encima cuando ya cumple 18 años la persona. En el antisocial, mínimo 3. Ténganlo presente, mínimo 3. ¿Por qué el antisocial tiene mínimo 3? Pues por la gravedad que amerita. Si usted robó, engañó, se saltó la ley, fue en contra de la norma, ya tiene 3. Eso ya da para un trastorno antisocial de la personalidad. Dentro de los indicadores de trastorno antisocial, entonces, irresponsabilidad constante, irresponsables, ¿no? O sea, son personas que no pagan el arriendo, que van de casa en casa, van robando, no pagan, sacan cosas fiadas, luego no pagan, llevan la ropa a la lavandería, la sacan, juran que van a pagar, nunca pagan. Son irresponsables con sus hijos, que voy a dar lo de alimentos, que voy a dar todos esos indicadores. Incapacidad para mantener un comportamiento laboral coherente. Vemos en ellos que son personas que, por ejemplo, deben alimentos, pero usted los ve y de pronto no van a trabajar. Y uno le dice, oiga, lo van a echar, mire que si lo echan, ¿con qué va a mantener a su familia? Ah, ya veremos. No tienen un comportamiento laboral coherente. En los casos de corrupción, fíjense que si yo miro alcalde que se roba los dineros del Estado, peculado, ¿sí? Peculado, cohecho, todos estos delitos económicos, este indicador puntuaría incapacidad para mantener un comportamiento laboral coherente. En el caso de, por ejemplo, cuando miramos personas que son conocidas, actores y demás, fíjense que tenemos muchos actores que están grabando y uno lee en las noticias que le pegan al camarógrafo, que llegan tarde a trabajar, hasta que los echan, hasta que ya no. Entonces, eso es incapacidad para mantener un comportamiento laboral coherente. Si a esto le sumo, por ejemplo, en el caso de los actores, por poner un ejemplo, ¿no? Que va acompañado de alcohol, peor, porque es alcohol, lo cual correlaciona con no mantener un comportamiento laboral. Hace parte del patrón, ¿vale? Con alcohol o sin alcohol, se evalúa aparte, ¿no? Incapacidad para mantener un comportamiento sería un indicador y beber sería otro indicador. O sea, eso hay que tenerlo presente. Incapacidad para asumir obligaciones económicas, ya lo comenté. O sea, por ejemplo, no pagar el arriendo y demás iría en este, y aquí en irresponsabilidad constante tendría que poner ejemplos adicionales a incapacidad para cumplir obligaciones económicas, ¿vale? Aquí me equivoqué. Irresponsabilidad constante tendrían que ir otros ejemplos y el de no trabajar, no pagar alimentos iría en esta casilla. No podemos repetir los ejemplos, es lo que les quiero decir. Yo en un juicio no puedo decir en el indicador de irresponsabilidad poner que no da alimentos y en el indicador 4, creo que es el 4, incapacidad para cumplir con obligaciones económicas, repetir el ejemplo. No, tienen que ir divididos, ¿listo? Incumplimiento de normas sociales. Todo lo que sea incumplimiento de normas, ¿vale? Se pasa los semáforos, por eso cuando la gente tiene 3 o 4 multas, eso para la policía de cualquier país es un indicador. Tener una multa no importa, pero 2, 3, 4 multas, eso ya para la policía es un indicador. Si a eso se le suma una violencia intrafamiliar, los sistemas de justicia de los países dicen, mire, pero es que usted tiene multas, no da alimentos y empieza a sumar, ¿vale? Le pinchó la llanta a un carro por rabia, etcétera, etcétera. Engaño, que se manifiesta por mentiras repetidas, desatención imprudente de la seguridad propia o de los demás. Miren, esto es muy importante. O sea, si yo tengo hijos y tengo que mantener hijos y empiezo a hacer actividad ilegal,
Yo conozco personas, perdón, me devuelvo para el ejemplo. Yo conozco personas en corrupción que me han dicho, mire, yo tenía necesidad del dinero, estaba a cargo de la caja menor de mi empresa y casi robo. Yo entrevisto gente en casos de fraude, ¿no? Entonces hay personas, uno entrevista a todos los de la oficina, se cogen 3 que han cometido el fraude y el resto de la oficina pues uno los entrevista. Y por ejemplo entrevisté una vez a una secretaria y la señora me dijo, mire, a mí me ofrecieron unirme a ese robo, ¿sí? Era coger la caja menor y coger unos cheques y robárselos, porque el jefe era muy autoritario. Y cuando yo entrevisté a esa señora, ella me dijo, sí, ellos me lo propusieron. Y yo le pregunté, ¿usted por qué no hizo parte? Porque, ¿qué fue lo que hizo que usted no quisiera robar a la empresa? Porque ella también tenía rabia porque no le habían pagado lo justo. Ella dijo, mire, yo sí lo pensé porque necesito la plata, pero cuando pensé en mi familia, en que de pronto me capturaban y me iba para la cárcel, pensar en mi familia fue lo que me frenó. Fíjense que ese es este indicador al revés. Esa señora pensó en la seguridad de sus hijos. Dijo, no, donde me cojan, que será de mi mamá y de mis hijos. Y para ella, ese fue el elemento. Dijo, yo sí lo pensé. Entonces, fíjese que mucha gente te dice eso. No, yo me voy a robar esa plata, pero de pensar mis hijos que me vean en la cárcel. Yo he escuchado muchas personas en fraude que dicen eso. Yo por eso no robé. Y cuando roban, dicen, no, lo peor es haber dejado a mis hijos, a mi mamá en la calle, por ejemplo. Dejar a todos mis empleados en la calle. Entonces, a eso hace referencia desatención imprudente de la seguridad propia o de los demás. La gente que roba por la calle o la gente que comete estafas con casas, con carros, con dinero. Evidentemente, el psicópata que tiene una familia y sale a violar de noche y llega luego a su casa, evidentemente, no está pensando en la seguridad ni propia ni la de su familia. ¿Listo? Y evidentemente está subrayado porque este es muy importante, ausencia de remordimiento, ¿no? Ese está en el DSM-5. Sin embargo, es como Javier pregunta. Solo rápido, entre ese grupo podrían entrar los narcotraficantes también, ¿verdad? Tú puedes tener, o sea, están en ese grupo, ¿vale? Entonces puedes tener narcotraficantes donde predomina más. Por ejemplo, puedes tener un narcotraficante donde solo esté el antisocial, que es un narcotraficante que tenga solo indicadores de antisocial, pero puedes tener el narcotraficante que además es narcisista. Gracias por la pregunta, entonces, por lo siguiente, porque por favor todos escriban lo que voy a decir de acuerdo a la pregunta de Javier. Digamos que Javier analizó un narcotraficante y el narcotraficante tiene 5 indicadores de antisocial. Entonces tú, Javier, pones trastorno antisocial de la personalidad porque va en contra de la norma, ¿no? O sea, traficar droga es ir en contra de la norma. Ahí ya tienes un indicador, irresponsabilidad, no sé, le metió la droga a muchas niñas en la panza, ahí va sumando. Pero digamos que tienes un narcotraficante que además tiene algunos elementos de narcisismo. Entonces tú en el trabajo que me van a entregar pones trastorno antisocial con todos los indicadores y vas poniendo. Digamos que tengas 4 en el antisocial o 6 en el antisocial. Pensemos que es un narcotraficante Pablo Escobar. 6, ¿sí? Porque Pablo Escobar era un delincuente que las tiene yo creo que todas. 7. 7 en antisocial. Pero digamos que Escobar, voy a hacer una hipótesis porque no estoy tan segura de lo que voy a decir, digamos que tenía 3 o 4 indicadores de narcisismo. Él era un poco narcisista. Entonces, uno media. Si tienes 6 de antisocial y 3 de narcisismo, ¿cómo concluyes en el trabajo y en el ejercicio que van a hacer el de recuperación? Pones, por ejemplo, esto que estoy haciendo es solo un ejemplo. Pablo Escobar presenta trastorno antisocial de la personalidad con 7 ítems y rasgos narcisistas con 3. Por ejemplo, 6 y 3. El que te dé más, ese es el trastorno. Y el que te dé menos son los rasgos. Así lo hacemos aquí, en Guatemala, en Japón, en Rusia, porque el DSM-5 aquí todos lo sabemos. Entonces voy a poner el ejemplo de Javier, trastorno, digamos Escobar, trastorno antisocial de la personalidad. Estoy haciendo una hipótesis, ¿vale? O sea, no sé si de pronto Escobar es más narcisista, no sé. Pero digamos que fuera trastorno antisocial de la personalidad con XX indicadores, con rasgos, o pensemos con rasgos límites, o narcisistas, lo que sea, con
XX indicadores. Ahí se los puse en el chat. Es decir, usted pone el que más tiene trastorno paranoide o trastorno límite de la personalidad o trastorno narcisista de la personalidad con rasgos. En el trabajo o en el ejercicio de recuperación, los que lo van a hacer, puede que de pronto solo tengan uno, porque no toda la gente que delinque tiene trastorno de personalidad, ¿ok? Entonces, por ejemplo, Javier, tú podrías tener un narcotraficante que es simplemente antisocial, trastorno antisocial, no necesariamente tenga rasgos, pero el objetivo del ejercicio, y creo que es el último punto del trabajo, es eso, que ustedes afinen el ojo. Van mirando los indicadores, miran la historia y van buscando los ejemplos, ¿sí? ¿Cómo lo hacen? Van leyendo la historia, se saltó la norma, chun, indicador 1 del antisocial. Se siente por encima de los demás y tiene la verbalización, chum, va para el narcisista. Es una persona que va ha tenido periodos de depresión y luego sale y rompe cosas, compra compulsivamente, chum, límite. Los van ajustando y uno después suma. Así ustedes miran cuál es el trastorno que prevalece y si hubiera otros rasgos, pues adicionan los rasgos. Si no hay rasgos, pone simplemente trastorno antisocial de la personalidad con tantos o trastorno narcisista. Ojo, lo voy a poner en mayúscula. No olviden en ese punto poner la conclusión. Sin conclusión no tiene sentido ese punto. Hacemos análisis de patologías para hacer una conclusión. A veces me dicen, pero ¿por qué me bajó tanto solo porque no le puse la conclusión? Pues porque en un informe que yo entrego donde yo trabajo, por ejemplo, tiene que ir con la conclusión. Si no, mi jefe, que es abogado, que va a decir, Olga Lucía, muy lindo todo el trastorno, pero ¿qué concluyó? ¿Me hago entender? Los abogados, los criminólogos, la gente lee la conclusión. Nosotros hacemos todo el análisis, punto por punto, pero tiene que ir el análisis, los indicadores, el ejemplo, que es la evidencia de cada indicador, la evidencia, y al final la conclusión. ¿Listo? Creo que lo puse ahí en los indicadores del trabajo. ¿Está claro? Gracias, Javier, por la pregunta porque me acordaste de esto. ¿Listo? Muy bien. Entonces, fíjense que nosotros aquí todos ya sabemos psicopatología. Lo único que estamos haciendo es, pues, digamos que dando un repaso. Entonces, perdón, me salto un momentico las diapo acá. Entonces, ¿cuál es el trastorno antisocial más grave? La forma más grave de trastorno antisocial. Pues la psicopatía, ¿verdad? Fíjense que la psicopatía incluye, o sea, es una forma de trastorno antisocial. Se saltan las normas, son irresponsables, no piensan en la seguridad propia ni la de los otros, cometen engaño, manipulación, impulsividad y usualmente los tienen casi todos. Pero evidentemente el psicópata tiene 3 características que lo diferencian, ¿vale? Ahí están viendo todos la diapositiva. Sí, doctora. Sí, doctora. Muy bien. Hay 3 indicadores que diferencian a un antisocial de un psicópata. Ya las hemos comentado como a lo largo de la asignatura. Que no tenga empatía, ¿sí? Porque nosotros tenemos un montón, por ejemplo, de delincuentes jóvenes, los antisociales jóvenes, chicos, que delinquen pero luego tienen culpa, que delinquen pero se sienten mal, o que delinquen pero luego dicen, ay, mi mamá, si supiera, me metieron a la cárcel, y los ves emocionalmente conectados. Pero el psicópata no tiene empatía por la víctima, por eso la encierran, la amarran, la cortan, ¿cierto? Cuando ejercen tortura. Tienen afecto plano, ¿verdad? O sea, no ves en ellos ningún indicador emocional, afecto plano. Y en consecuencia, pues digamos que la tercera está incluida en las otras, ¿verdad? Si tiene afecto plano, no tiene remordimiento ni culpa. Yo puedo decir que un psicópata y un antisocial se diferencian en 2 cosas, en que no hay empatía y el afecto es plano. Con esa basta. Porque si yo digo que hay afecto plano, en consecuencia estoy diciendo que no siente remordimiento ni siente culpa, ¿verdad? Porque el afecto es plano. El que no es empático no siente remordimiento. Entonces, uno puede decir que estas 2 son las que diferencian un psicópata de un antisocial, o usted puede incluir la tercera si quiere ser un poco más explícito, ¿sí? Por ejemplo, para enseñarle a alguien que no es psicólogo ni psiquiatra, que es una persona con trastorno psicopático, pues uno dice, mire, hay 2 o 3 diferencias, falta de empatía
usted los ve planos, planos, planos y no sienten culpa ni remordimiento. Entonces aquí la diapositiva dice psicopatía, diferencias con trastorno antisocial de la personalidad. ¿Listo? Básicamente son esas las diferencias. Ahora, trastorno límite, 5 o más. Fíjese que mínimo 5. Antisocial, mínimo 3. En cambio, límite, porque es que el límite sí es uno de los trastornos más importantes asociados con delito, pero como es tan complejo, pide 5 o más. O sea, el que es límite y usted lo diagnostica, tener 5 indicadores es porque usted está seguro de que tiene a alguien límite. Entonces dice, patrón dominante de inestabilidad en las relaciones interpersonales, de la autoimagen y de los afectos e impulsividad intensa, que comienza en las primeras etapas todos comienzan en las primeras etapas de la edad adulta y se manifiesta por 5 o más. Fíjense que lo clave para que ustedes cuando están haciendo evaluación en sus trabajos, lo que determina el límite es la labilidad emocional, ¿listo? Uno siempre habla de inestabilidad de las relaciones interpersonales, labilidad emocional. Y cuando uno habla de límite es porque vemos personas con mucha depresión, unos bajones de depresión tenaces, y luego impulsividad. Una cuña aquí para que la anoten en sus agendas a los que les gusta la psicopatología, que somos casi todos los psicólogos. Esa es la diferencia entre la enfermedad bipolar y un trastorno límite. La enfermedad bipolar se acompaña de depresión más manía, depresión y manía. Por eso decimos maníaco-depresivos, son los bipolares. Depresión y manía. Entonces la gente está deprimida mucho tiempo, ahí hay unos tiempos en el DSM-5 y periodos más cortos de manía. En cambio el trastorno límite es depresión e impulsividad, es diferente, ¿vale? Sin embargo, pues la comorbilidad es alta, obviamente. A veces yo estoy evaluando y entonces, ¿cómo sé yo, cómo puedo yo saber cómo puedo ir mirando esa comorbilidad? ¿Cómo sé yo si será más límite o si es más bipolar? ¿Quién me dice? ¿Cómo hago para diferenciarlo? Preguntas básicas que le haría a un usuario. Repita la pregunta otra vez, doctora, por favor. Sí, si decimos que en un límite, la diferencia está en un límite, la característica es que se va de la depresión a la impulsividad. Ese es el límite. En cambio, en un bipolar, el diagnóstico es depresión más manía. Periodos más largos de depresión con periodos cortos de manía. ¿Cómo hago yo para diferenciar? Porque uno es enfermedad mental y el otro es trastorno de personalidad. ¿Cómo hacemos para diferenciarlo? Hay varias maneras, pero una. ¿Cuál sería? ¿Quién me dice? Cristian de Jesús. Doctora, podría ser que, por ejemplo, en la habilidad emocional, los cambios son así como, son cambios bruscos que se presentan digamos, de un estado de ánimo, tal vez estar como un estado de ánimo eufórico, a cambiar a un estado como más desanimado, como más triste. Lo que pasa Pero son cambios, ¿sí? Lo que pasa es que en el bipolar a veces también son bruscos, ¿sí? No todos los bipolares van, como te digo, moldeando esto. Los cambios son bruscos, por eso el bipolar y el límite, eso, presentan comorbilidad en las clínicas, ¿sí? Tal vez la intensidad, ¿Cómo doctora. más? No es la intensidad, no. Lo hemos dicho en estas dos clases, ¿cómo los dices? Dice Fabiola, la durabilidad. Puede ser la durabilidad, pero no es lo que hace que los diferencie. O sea, fuertemente frente a un abogado, ¿yo cómo diferencio esto? ¿Cómo le explico a un abogado qué es la bipolaridad y qué es el límite? ¿Cómo lo explico? Doctora, yo digo que en el trastorno de bipolaridad podríamos ver de que es como que esa persona tiene un sentimiento de culpa. No piensen en las características puntuales, piensen en la generalidad. ¿Cómo los diferenciamos? Tal vez el afecto, doctora, el habla de las
de la persona. Por ejemplo, bipolar, cuando está en su fase mánica, él habla, no sé, es incoherente, Muy bien, tiene perdona Nadia verborrea. Melisa, no, por ahí no es. No, ok. Muy bien Aníbal Andrés, muy bien Aníbal. Uno es transitorio y el otro es constante, ¿sí? Esa es una de las características. Por eso les digo, vamos a la generalidad. Lo que dice Aníbal es, Mercy dice signos y síntomas, ahí tendrás que especificarlo, Mercy Alejandra. Pero claro, ¿qué otra cosa, Aníbal? No solamente si es transitorio y constante. De acuerdo a eso que estás diciendo, súmale otro pedacito. Si uno es transitorio y el otro constante, ¿qué significa? ¿O quién le ayuda a Aníbal? Quizás la persona, la duración, doctora, vamos, un bipolar, podría ser así como que una poca duración del carácter. Es un poco lo que dice Fabiola, la durabilidad. No lo puedes decir exactamente así. Pues lo acabamos de decir. El trastorno de personalidad se diagnostica a partir de los 18 años. Se volvió personalidad. La enfermedad mental, es decir, alguien puede desarrollar bipolaridad a los 25 años. Si esta inestabilidad emocional apareció después de los 18, evidentemente estamos más inclinados a una bipolaridad. Ya no es trastorno de la personalidad, porque en la personalidad los síntomas arrancaron antes de los 18 años y se diagnostica a los 18 años. Pero esa tendencia tiene que venir desde la preadolescencia, ¿ok? Tiene que venir desde antes para decir que eso. Yo no puedo decir una persona que, por ejemplo, en el COVID empezó a robar y a mentir a los 23 años, yo no puedo decir que tiene un trastorno antisocial, porque si su inicio fue a los 23, ya no cuenta. Condición, que antes de los 18 años se presente esa tendencia y se diagnostique a los 18 años. Eso es trastorno de personalidad. Nadia. Pregunta, doctora, ¿qué pasaría si no supiéramos desde el inicio de los síntomas de la persona? Por ejemplo, usted está especificando ahí que si mostrara esos síntomas antes de los 18 o no, pero ¿qué tal si no supiéramos nada y no tuviéramos ese historial del paciente? Muy buena pregunta. Por eso acudimos a los ¿Cómo referentes. podemos diferenciar ahí? No, por eso es que en la evaluación nosotros no podemos hacer una evaluación sin referentes. Evaluaciones sin referentes son incompletas. Definitivamente, siempre, en todo, yo es que cada vez lo corroboro más. Los referentes son los que te dan, ¿sí? Ahora, ¿sabe por qué hago el comentario? Porque pues hace mucho tiempo, cuando hice mis prácticas en el Hospital de Salud Mental en Guatemala, había muchos pacientes que estaban internados, ¿verdad? Y pues nunca sabían el historial de los pacientes, entonces no sabían el consumo de droga, exactamente, entonces simplemente daban un diagnóstico dependiendo de qué es lo que mostraban en ese momento, ¿verdad? Pues en el límite no solo tienes comorbilidad con un trastorno bipolar. Yo he visto comorbilidad o he visto en los hospitales, ahora que dices tú en los centros de salud mental, a veces se pone un estrés postraumático y entonces la gente se disocia, tiene despersonalización y lo pone en límite. Y cuando vas a ver, o lo que tú dices, apareció nueva información, de pronto un psiquiatra dice, no es un trastorno límite, esta persona tiene solo un trastorno de estrés postrauma. Hay comorbilidad con el estrés postrauma, con el trastorno límite, hay comorbilidad con los trastornos psicóticos. El trastorno límite es el más complejo de toda la psicopatología. Entonces, lo que Nadia dice es muy importante. Si tú no tienes toda la información, puedes decir, ¿será que esta persona está psicotizada? Y a lo mejor no está psicotizado, a lo mejor es un trastorno de la personalidad, o lo que tú estás diciendo. ¿Será que se le pone límite y a lo mejor no? A lo mejor es un trastorno psicótico, un trastorno de la ansiedad. Tienes toda la razón en eso. Si tienes toda la información, es mucho más fácil. Por eso a veces en los centros de salud mental ponen la impresión diagnóstica, ¿no? Mientras se mira a ver si se encuentra más. Pero evidentemente incluso tienen más de un diagnóstico, doctora. Sí, evidentemente. O en niños, fíjense que por eso hay comorbilidad en niños entre la psicosis infantil y el autismo, por ejemplo. Y uno pensaría que no, pero hay una comorbilidad alta entre autismo infantil y psicoticismo. O sea, esas comorbilidades existen. Entre uno más información tiene, lo que tú estás describiendo, pues tienes el diagnóstico más fino, ¿no?
pero si no hay información, lo que tú dices puede generarse un problema. Sí, ese ejemplo que das es real, eso que estás diciendo es muy real. Muy bien. Entonces volvamos a solo para que tomaran nota, ¿listo? Recuerden que para concluir, el límite, esa labilidad emocional es depresión e impulsividad, y en eso se diferencia, como venimos diciendo, del bipolar, porque en el bipolar es depresión y manía. Ojo con eso, muy importante. ¿Quiénes son los límites? Sufren si los abandonan. Esfuerzos desesperados por evitar el abandono real o imaginario. O sea, definitivamente en los centros penitenciarios usted ve la gente, los internos que los abandona la pareja, se desestabilizan terrible. Los que son límites o tienen rasgos límites, toca medicarlos, porque cuando los deja, las visitas no vuelven, cuando la pareja los abandona, si es límite, eso es lo peor. Un límite que está privado de la libertad y lo abandonan, es lo peor. Al revés, una persona límite que lo abandona la pareja, puede ir y matarla, ¿no? Entonces, el límite definitivamente raya fuertemente. Relaciones interpersonales inestables. Usted encuentra la persona que hoy le tira la ropa a la pareja por la ventana y al día siguiente lo quiere, lo ama y le compra un viaje a Cancún y luego vuelve y le tira todo por la cara, y luego vemos parejas límites, ¿no? O sea, son personas que esa labilidad emocional, creo que en todos los trabajos que yo he tenido, alguna vez he encontrado un límite, ¿sí? Entonces usted los ve peleando fuertemente en la oficina y al día siguiente se aman, o a lo mejor usted tiene un amigo, ambivalencia, dice Nadia Melisa, sí. Esa ambivalencia que tú dices, Nadia Melisa, es lo que se llama, desde el DSM-5, la habilidad emocional. Pero tú en un informe puedes poner como esa ambivalencia, ¿vale? Sí, es verdad. O sea, puedes usar esa expresión, es lo que digo. Y en el DSM se llama inestabilidad afectiva, ¿sí? O la habilidad emocional. Dice, alterna entre idealización y devaluación. Fíjense que la idealización está un poco asociada a la impulsividad. Entonces la gente, por ejemplo, que hace un límite, recibe el dinero del mes y se lo gasta todo el primer día. Esa es la idealización. Se sienten poderosos. Hoy yo recibí $3,000 o $1,000, lo que sea. No importa los estratos, porque el límite existe en todos los estratos socioeconómicos. Se gastan toda la plata en un día, se van con los hijos y se gastan todo. Y luego la depresión, porque se gastaron todo y se quedaron sin para comer. La gente que usa tarjetas de crédito, entonces usan la tarjeta y luego cuando no tienen para pagarla, ahí van, de la idealización a la devaluación. También tenemos los límites que son de la idealización, estar con la pareja teniendo relaciones sexuales 2, 3, 4, 5 días, 3, 4, 5 veces al día, y luego si llega a haber este abandono, la depresión tan brutal en la que entran, o sea, devaluación. Puede haber alteración de la identidad. Esto es fácilmente explicable, porque cuando todos aquí lo sabemos, cuando las personas empiezan a tener ansiedad, si no la controlan o no van a terapia, los límites que no van a terapia, si esa ansiedad se va disparando, pues fíjense que la psiquiatría lo explica de otra manera, ¿no? El neuroticismo, los neuróticos pueden llegar a psicotizarse, ¿no? ¿Y por qué se psicotizan? Porque un neurótico puede tener tanta ansiedad que llega a la psicosis. O puede no llegar a la psicosis, pero puede tener alteración de la identidad. Es tanta la ansiedad que desarrollan que puede ocurrir esto, ¿no? Entonces, esta línea entre el neuroticismo y el psicoticismo existe. O sea, no sé si vieron El Cisne Negro, la película del Cisne Negro, ¿sí? Algunos la vieron, me imagino que varios aquí la vimos, ¿recuerdan? Con Natalie Portman, ¿sí? Sí. En esa, los que vieron esa peli, ahí se ve muy bien cómo la chica va en una ansiedad y se empieza a quitar los cueritos de los dedos, empieza a rasguñar acá y empieza a tener alteración de la identidad, alteración de su contexto, y la niña termina psicotizada, ¿sí? Esa película muestra muy bien cómo alguien que empezó en una neurosis, psiquiátricamente, ¿no? Creo que no es la expresión correcta dentro de la psicología. Sí usamos la neurosis, pero esto es más propio de la psiquiatría, pasar del neuroticismo al psicoticismo. Nosotros lo que diríamos es que se presentaron muchas manifestaciones de ansiedad,
lo cual terminó en una psicosis. Es lo mismo, ¿no? Pero es una teoría psiquiátrica. Impulsividad. ¿Me escuchan? Ay, no sé si se me fue. ¿Me escuchan? Sí, doctora. Ay, pensé que se me había caído la señal, perdón. No sé. Sentí como cuando se cae la señal. Listo. Entonces, cuando estén haciendo este punto del trabajo final, impulsividad en 2 o más áreas. Entonces, vaya leyendo la historia y usted va contando, ¿sí? Presenta problemas de alcohol, no puede parar de comer alcohol, listo, ahí va 1. No puede dejar de consumir drogas, ahí irían 2. No puede dejar de jugar, juego patológico, ludopatía, ahí van 3. No puede dejar las teorías que hablan como del sexo compulsivo, va otra. Impulsividad, por ejemplo, en bañarse, en tener sexo, usted va contando si es impulsividad en 2 áreas, ese indicador lo cuenta aquí. Comportamiento, actitud o amenazas recurrentes de suicidio o automutilación. Ojo, porque en el límite una cosa es la amenaza de suicidio y otra cosa es el intento de suicidio. Se puntúa diferente. ¿Listo? Entonces téngalo presente. Inestabilidad afectiva, bueno, esa es la que hemos dicho desde el inicio. Sensación crónica de vacío, la gente lo dice constantemente, que es un vacío insoportable. O sea, tener un trastorno límite es de verdad muy difícil para un ser humano. Esta sensación de vacío que hay, por eso la gente se suicida con trastorno límite y por eso muchos matan por los límites que, por ejemplo, tienen esto, el primer indicador. No quieren ser abandonados. Si a eso se les suma que tenga una celotipia, van y matan, ¿sí? Ahí está claro. Enfado inapropiado e intenso, dificultad para controlar la ira. Pues mira, es que aquí tenemos los victimarios que encontramos privados de la libertad. Si a eso le suma que tenga ideas paranoides, ya vimos que la idea paranoide está asociada con, ¿cuál es la emoción? Resentimiento. Entonces, un límite, ideas delirantes, un límite que no quiere ser abandonado, que tiene ideas delirantes, que fuera de todo tiene impulsividad, consumo de alcohol, de drogas y que tiene dificultad para controlar la ira, ahí está. Está clarísimo que el trastorno límite es uno de los que más correlaciona con delito. ¿Listo? Tienen que mirar dentro de los que yo les dejé, del grupo B, por eso es que hay que tener cuidado. Entonces, ¿cómo lo hacen? Bien sea el ejercicio de recuperación los que lo quieran hacer o el del trabajo final. Por eso les digo, la forma de hacerlo es ir leyendo y usted va poniendo el ejemplo en el indicador. ¿Sí? Por ejemplo, miedo a que lo abandonen, me dio rabia cuando me abandonaron, bla, 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 lo pone ahí. Es que a veces no puedo controlar la ira, chucuyo, ese es límite, ¿sí? Me salto la norma, antisocial. Acción de irresponsabilidad, antisocial. ¿Hago entender? Vamos poniendo los ejemplos y vamos sumando para al final poder dar un diagnóstico adecuado. Trastorno narcisista, que es el otro, ¿sí? O sea, el histriónico es relevo. El histriónico, mire que ese es mínimo 5. El histriónico es importante porque hace parte de la psicopatología, pero no correlaciona con delito. No correlaciona con delito. O sea, el histriónico, fíjese, quiere ser el centro de atención. Es una persona, miren, utiliza su aspecto físico para atraer la atención, tiene un estilo de hablar. El trastorno histriónico correlaciona con personas que son modelos, con actores, con etcétera, ¿listo? Pero sobre todo actores, actrices y modelos. Una modelo requiere de rasgos histriónicos o hay modelos con trastorno histriónico de la personalidad, pues porque se requieren estos rasgos para hacer bien su trabajo. Y está bien. A mí, cuando yo veo las modelos, y entonces la gente dice, ay, son tan histriónicos, pues claro que son histriónicos, porque si no, no podrían trabajar en el mundo del espectáculo. No todos los actores son histriónicos, pero muchos actores tienen rasgos histriónicos o trastorno de personalidad histriónico, ¿sí? Por favor, tomen nota de lo que voy a decir para su práctica profesional. El histriónico, lo que pasa es que sufre de ansiedad.
si no recibe la atención deseada, sufre y tiene ansiedad. Fíjense ustedes por qué las modelos terminan con anorexia, terminan con trastornos de ansiedad, porque sufren de ansiedad. El narcisista no. Esa es una de las diferencias básicas entre un histriónico y un narcisista. Porque a veces los estudiantes me dicen, ¿cómo diferencia un histriónico de un narcisista? Fácil. El histriónico tiene una ansiedad exacerbada. El narcisista, por eso es narcisista, no le importa el otro, no le importa el qué dirán, solo le importa él mismo. Narciso, viene de la fábula de Narciso que se miraba en un lago y pensaba solo en él, ¿recuerdan? Narciso. Entonces, cuando yo estoy en una evaluación, yo le pregunto a las personas para hacer este diagnóstico diferencial, ¿a usted le da ansiedad que hablen de usted? Si alguien lo critica, ¿eso es algo que le afecta? Si alguien lo elogia, ¿eso es algo que le afecta? Los histriónicos les encanta el elogio y les afecta la crítica. El narcisista le va a responder a usted que no le importa, porque el narcisista piensa en él, es que no le importa el otro, pasa del otro. ¿Ok? ¿Está claro? Pero juntos tienen mínimo 5 indicadores. Mira, 5 indicadores, 5 indicadores. Es muy importante hacer esta diferencia en la evaluación forense, porque sí a veces uno no sabe si es un histriónico o un narcisista. Ahí hay una clave para diferenciarlo, es la clave que les estoy dando, y es la parte emocional. Entonces, histriónico pues no correlaciona con delito, no es que ellos son sensibles, sienten ansiedad, entonces difícilmente van a cometer un delito. Sí los hay, pero difícilmente, no correlaciona. En cambio, el narcisista, miren lo que dice, patrón dominante de grandeza, necesidad de admiración, pero miren esta característica. Por favor, todos copien esto en su agenda. Una de las principales características del narcisista es la falta de empatía. ¿Cuál es el otro trastorno que no tiene empatía? Psicopatía. La psicopatía. Entonces, a veces yo estoy entrevistando y entonces veo falta de empatía. Entonces, muy bien, falta de empatía. ¿Y cómo diferencia un narcisista de un psicópata si ambos tienen falta de empatía? ¿Cómo los diferencio? El Idea afecto. de grandiosita. Claro, muy bien. Porque el narcisista no tiene afecto plano, pero no le importan los demás, pero su afecto no es tan plano como en el psicópata. Ese es un poco lo diferencial, ¿ok? Hay que tener un poco claro eso. Bueno, y los narcisistas no siempre son empáticos, pero su afecto no es absolutamente plano, ¿ok? Entonces, en el narcisista, tiene sentimientos de grandeza y prepotencia, pues calcule, ¿no? Exagera sus logros, está absorto en fantasías de éxito, brillantez, poder. Fíjese que también dice fantasías de éxito, poder, brillantez y belleza. Ahí se toca un poquito con el histriónico, pero él es absorto en fantasías de éxito, poder y belleza para tener poder. El histriónico no, el histriónico quiere que lo miren. La mujer, el hombre histriónico quiere es que lo admiren, que digan que es bello. La diferencia está en que en el narcisista, ellos quieren esas fantasías de éxito, es narcisista por ser superior a los demás. Creen que es especial y único. Entonces usted en estas personas observa que, por ejemplo, se suben a un avión y quieren que les den el puesto que ellos quieren. Están en un aeropuerto y se pelean, si alguien les quitó la silla, pero se pelean de coger y golpear al otro. Son personas que quieren un trato especial y único, como dice este indicador, y que solo se relaciona con personas especiales. Usted no sabe quién soy yo soy amigo del presidente, yo soy amigo del gerente, yo soy amigo del director. No quieren mostrar en los aeropuertos, pelean, no quieren abrir la maleta, no quieren mostrar el pasaporte. Yo soy amigo de la reina Isabel, yo soy amigo del presidente, yo soy amigo del alcalde. ¿Me hago entender? Entonces, esos son indicadores donde uno dice, ahí está el indicador. Cree que es especial y único, no puede pasar como todo el mundo por el aeropuerto, que solo puede relacionarse con personas especiales. Buscan eso en su vida. Necesidad excesiva de admiración, evidentemente.
Miren, sentimientos de privilegio. El ejemplo que les estoy dando es el del aeropuerto. Quieren un tratamiento especial de cumplimiento o expectativa. Quieren que en una fiesta los sienten en el primer lugar. Quieren que en una reunión les pongan la mejor silla o entren primero. Nunca quieren esperar. Van a un concierto y se pelean. No quieren hacer cola, quieren pasar por el lado de todo el mundo. ¿Me hago entender? Entonces, hay que identificar en qué momento es que se quiere un trato especial y en qué momento yo identifico que se creen especiales y únicos, ¿ok? Las verbalizaciones de querer un trato especial son: es que yo fui y me recibió fulano de tal, es que yo soy muy cercano a fulano, a sutano. Eso es sentimiento de privilegio, tratamiento especial. Creer que son especiales y únicos es cuando ellos describen eso. Yo soy el mejor psicólogo, el mejor ingeniero, es que yo soy el mejor del país. A eso hacen referencia las descripciones. Explotan las relaciones interpersonales. Aquí es donde empieza el delito. Yo puedo tener narcisistas que delinquen y los que no delinquen. ¿Qué indicador un poco me lleva a pensar que pueden estar cercano al delito? Explotar a los otros. Explotar a los otros y carecer de empatía es lo que los lleva al delito. Porque yo puedo tener narcisos que se creen únicos y especiales, que tienen grandeza y prepotencia, que tienen fantasías. Listo. Pero cuando empiezan a querer un tratamiento diferente, cuando explotan al otro y cuando no tienen empatía, ahí nos vamos acercando a la escalada del delito. Envidian a los demás o creen que sienten envidia de él, muestran comportamientos, actitudes arrogantes de superioridad. Ese es el narcisista. ¿Listo? Hacer el diagnóstico diferencial es un reto, ¿no? O sea, yo a veces tengo usuarios y un día pienso que es uno, otro día pienso que es otro. Uno diseña la entrevista. Al diseñar la entrevista uno va mirando qué es, qué no es, etcétera, etcétera. ¿Listo? Preguntas del clúster B. Evidentemente, dentro de los ejemplos que yo les puse, que predomine un histriónico, no, ¿vale? O sea, no les voy a poner, no piensen, o sea, el diagnóstico diferencial va entre paranoide, antisocial, límite y narcisista. Ese es el ejercicio. Javier, pregunta. Rápidamente, doctora, esa personalidad narcisista se puede ir forjando desde que son niños, porque por medio de la educación que les dan sus padres, de darles como una recompensa por cada acto bueno que ellos hagan, por ejemplo, por notas. Y entonces he escuchado esto de que hacen que la gente crea que todo se lo merece por lo que Sí. por esa misma actuación de los padres con ellos. Sí, a veces formas narcisistas así como lo estás describiendo, pero a veces los padres le dan todo a un niño y a veces desarrollan ese trastorno dependiente de la personalidad. Depende, o sea, ahí tienes como, la literatura dice que cuando no hay refuerzos que das a los niños, sí puedes formar límites, sí puedes tener narcisistas, perdón. Pero también la literatura ha mostrado, las investigaciones han mostrado que cuando se da, hay niños que no desarrollan tolerancia a la frustración. Entonces ahí hay que mirar qué variables hace que unos sean empáticos, que son los dependientes, y qué hace que otros no sean empáticos, que son los narcisistas. Entonces, esa característica que tú estás dando es muy importante, pero sumado a eso, si tú tienes un padre que es empático y el niño repite, ¿no? Por aprendizaje por observación, que el papá es empático y que, no sé, un papá que ayuda al otro, que es sociable, que eso puede volverse un niño más dependiente. Pero si el modelo es un modelo de papá que es dador, sin control, pero aparte de eso es un papá que es frío emocionalmente, pues desarrollan más narcisismo, ¿vale? Tiene que ir ese elemento que tú dices más el emocional. Si es un papá empático, desarrollan empatía. El problema es que se vuelven dependientes, se vuelven sumamente lábiles, sumamente débiles. Eso es un problema, ¿vale? Entonces puedes tener los dos efectos, el más débil o el chino peor, el que hace bullying, el que se vuelve un poco psicopatilla, ¿no? Poca empatía, se cree el superior. Si llega a delinquir, podríamos irnos acercando a otro tipo de persona. Esos son los dos extremos en el ejemplo que tú das. Muy bien.
Ahora, para terminar, grupo C. Pues sí, el grupo C es importante, pero como les vengo diciendo, el grupo C no es el que más delinque. Sin embargo, tenemos algunos bemoles. Por ejemplo, el dependiente, que es un poco asociado al ejemplo que nos pone Javier. Mínimo en el dependiente 5 o más. Porque el dependiente puede delinquir. Yo sé que el ejemplo que les voy a dar, muchos de ustedes lo tienen en su trabajo. Porque el dependiente decimos que no toman decisiones solos, ¿verdad? O sea, por eso son dependientes. No toman decisiones solos. Necesitan de los demás para asumir responsabilidades. No expresan desacuerdo. Tienen dificultad para iniciar proyectos. Estoy subrayando ya van para dónde voy. Quieren la aceptación y el apoyo de los demás. Así tengan 40 y 50 años, son dependientes. Se sienten indefensos cuando están solos. No pueden cuidar de sí mismos. Adultos que no pueden cuidar de sí mismos. Cuando terminan una relación, buscan otra y tienen un miedo alto a que lo abandonen. Entonces, yo he tenido muchos casos de personas dependientes que cuando la pareja los abandona o ven que los va a abandonar, amenazan con matar a los niños y suicidarse. Me imagino que aquí varios hemos tenido casos de estos, ¿verdad? Son personas que uno cree que son indefensas, dependientes, pero sorprenden, porque cuando va a llegar el abandono, sobre todo en los varones, si son dependientes y encuentran un mail de la mujer que me voy a ir y lo voy a dejar y me voy con los niños, se pueden suicidar y entonces uno hace la autopsia psicológica y encuentra que eran dependientes o matan o quieren matar a la mujer y a los hijos por el pánico a quedarse solos, ¿vale? Entonces, en pareja yo puedo tener un varón o una mujer que mata porque son límites, miedo al abandono y en un momento de impulsividad matan, pero puedo tener un dependiente que por ese mismo miedo a lo mejor nadie se previó o se dio cuenta que este dependiente, que lloraba por el otro y demás, en un momento dado puede matar. Aquí en Colombia hubo una señora que el esposo la iba a abandonar y ella no concibió la idea de vivir sin él, con trastorno dependiente, y estaba diagnosticada en las instituciones de familia y se fue a un centro comercial, tiró los 2 niños por la barda, 5 pisos, y se lanzó ella. Un niño murió, y ella y otro sobrevivió. Imagínense el problema. Entonces, esos casos existen. Y esta señora, cuando mostraron en las noticias, decía que era una persona con trastorno dependiente. ¿Es imputable o inimputable? Porque mató a su hijo e intentó matar al otro. ¿Es imputable o inimputable? ¿Qué opinan ustedes? Es imputable, doctora. Completamente, Cristian de Jesús. ¿Por qué? Muy bien. Porque es un trastorno Perdón, de personalidad y no un trastorno mental. de personalidad. porque los Dependiente. códigos de procedimiento penal dicen que es inimputable el que tenga una enfermedad mental. Esta señora no tiene una enfermedad mental, tiene un trastorno de la personalidad. Como no se cura, ¿cómo la dejan libre? En otro abandono mata al otro hijo. No es que tiene un trastorno de la personalidad, es constante, no se cura. No se puede decretar una inimputabilidad. Es imputable y ella está en la cárcel. Yo la conozco, está en la cárcel, ¿sabes? Mató a uno de sus hijos e intentó matar al otro. Entonces, y ella quedó viva y además se le estalló como que un riñón en el intento de imagínese quedar viva después de lanzarse de 5 pisos. Quedó viva. Cosas de la vida, ¿no? O sea, ahora, un último tip para que ustedes lo sepan. El TOC, el obsesivo compulsivo. ¿Con qué correlaciona un TOC? Usualmente, hay amplia literatura que correlaciona con delitos sexuales, ¿sabes? ¿Por qué? Porque el obsesivo que quiere pararse en una esquina, los depredadores sexuales pueden estar hasta 6 meses esperando la víctima y la observan durante 6 meses. Solo alguien obsesivo puede pararse durante 6 meses a observar a qué horas entra, a qué hora sale una mujer, qué días lleva tacones, qué días no, qué días va a... Yo entrevisté una vez uno que me dijo, yo le dije por qué había elegido a esa señora, a esa víctima, y me dijo eso que les estoy describiendo.
Dijo, yo la observé y ella los lunes iba con tacones y usualmente iba a uña pañalera y compraba pañales y iba cargada. Los viernes no la podía atacar porque iba en tenis. En cambio, lunes y martes siempre iba en tacones. Pero los martes la acompañaba el marido. El lunes nunca la acompañaba el marido. Él miró cuándo estaba acompañada, cuándo iba con tenis, cuándo no, y la accedió carnalmente debajo de un puente. Miró dónde estaba ella, miró todo. Solo un obsesivo hace eso, estar 6 meses anotando. Y tenía una libreta donde anotaba las víctimas con horarios, vestimentas, acompañadas con niños, sin niños. ¿Me hago entender? Entonces, los TOC tienen ese riesgo. Los TOC también correlacionan con delito económico, ¿no? Los que calculan cómo robar a la empresa. Se preocupan, ya sabemos quién es un TOC, ¿no? Creo que este no requiere tanto, se preocupan por los detalles, son perfeccionistas, algunos de nosotros, ¿no? Psicólogos y psiquiatras somos bastante TOCs. Muestran dedicación excesiva al trabajo, ¿verdad? Son muy, esto es lo que uno diría que los TOC un TOC no comete delitos porque son personas que siempre siguen la norma. Si les dan las vueltas mal, las devuelven porque piensan en el cajero o la cajera. Si se encuentran algo por la calle, buscan al dueño, ¿cierto? Tienen normas morales muy estrictas. Son personas que no tiran objetos viejos, ¿no? Pues si usted es un poco rígido y no bota las cajitas donde vienen las cosas, no bota un saquito viejo, fuera de todo tiene álbumes y álbumes de fotos, pues las organiza y las ordena en el computador, pues ahí va que se tira para el TOC, ¿no? Le cuesta delegar tareas, no le gusta que alguien le ayude con los trabajos. Bueno, otro indicador es que hay un poco de avaricia, ¿no? Son un poco tacaños, son rígidos y obstinados. Creo que de aquí, ¿cuántos contaron? ¿Cuántos tienen TOC? Levanten la mano, por favor. Rasgo o trastorno TOC, levanten la mano, que ahí. Muy bien, Karina, yo también tengo que levantar la mano. Graciela, Minor, evidentemente. Y si, Leslie, Mercy, muy bien, Rosangélica. Y si estamos estudiando, dime, sí. Perdón, Sí, doctora, con tranquila. tantas tareas y tanto que estudiar, creo que perdemos un poquito el toque. Bueno, olvidamos. también. Pero cuando somos investigadores, esto de la psicología forense, cada vez yo me hago más TOC, porque tienes que coger expedientes y analizar y analizar. Si no somos TOC, no hacemos bien los informes, ¿no? Coger un Exacto. expediente, mirar la credibilidad del testimonio, mirar el análisis de contenido, organizar. Entonces el trabajo te lleva un poco a eso, ¿vale? Los matemáticos, los ingenieros de sistemas son supremamente TOC. Karina, bajaste la manito, sí, sí. No, perdón. Tranquila. Bueno, muy bien. Entonces, fíjense que el TOC, ya les di un ejemplo claro de por qué algunos depredadores, si ustedes miran Discovery Investigation, los que ven Discovery Investigation ID, o estos programas de National Geographic de delitos, o todos esos de Criminal Minds, fíjense, hay muchos con TOC. Entonces, la gente, cuando los cogen, tienen fotos en todo el cuarto y los tienen por fechas y por edades y recortan de las revistas, y eso es muy TOC. ¿Ok? Según estudios dicen que en pandemia se desarrolló más el TOC. Por supuesto, Mercy. Sí, señora. Se disparó el TOC porque la pérdida de control nos hace querer tener control. Entonces se disparó el TOC. Y todos los que estuvimos encerrados, trabaje y trabaje, que somos todos, pues se desarrolló mucho el TOC. El que no, se fue para el otro lado, ¿no? El que no, pues pudo irse para uno del grupo B, por ejemplo. Entonces, grupo B correlaciona mucho con delito, pero grupo C, ojo, en el grupo C hay mucho de familia, evitativos, dependientes, obsesivos, mucho de familia, ¿listo? Entonces eso. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Repasen ustedes ahí, esta hojita la tienen ahí, yo se las mandé por correo, me dicen si todos deben tenerla porque yo les mandé esta, ya les digo cuál. En esta es el mismo resumen del DSM-5, sino que yo se las pasé para que fuera más fácil. Mira, grupo B, entonces antisocial, límite, histriónico y narcisista. Y grupo C, evasivo, dependiente y TOC, obsesivo compulsivo. Si tienen esta hojita, todos deben tener esa hojita, entonces si quieren, repasemos 10 minuticos y 20 para las 7 vamos a poner el examen.
Ojo con lo que voy a decir. Cada uno puede tener su hojita ahí, porque lo que les digo, a mí no me interesa que usted se lo repita el trastorno de memoria, porque yo sé que en la práctica usted va a ir al DSM-5. Claro, los que han tenido la oportunidad de estar más concentrados en la clase y demás, se van a acordar más rápido. Entonces vamos a hacer el examen, va a ser solo psicopatología, la clase pasada y esta, pero pueden tener sus apuntes. Entonces, tienen estos 10 minuticos para que organicen sus apuntes, porque es un examen de ir mirando y más de destreza, ¿ok? O sea, lo citen, preguntan como si un abogado le pregunta a usted, ¿cómo así? Entonces, ay, Nadia, Melissa, ay, salió un corazón. ¿Y cómo hizo eso? Salió un corazoncito aquí. Estoy tan aliviada escuchando eso, lo que está diciendo, por eso le mando un corazón, doctora. Ay, qué nice. No sabía que eso se podía hacer. Bueno, sí, porque el examen, el objetivo es como que ustedes como que lean el ítem y hagan esas comparaciones que hemos hecho, ¿ok? Javier, gracias por la manito. Muy bien. Porque Graciela, ay, qué bonito, quiero aprender a hacer eso. Muy bien, muy bien. Entonces, por favor, los que no tienen la hojita, por el WhatsApp, que sé que tienen un WhatsApp grupal, ay, tan chévere eso que no sabía que se podía hacer. Tengan la hojita con el resumen o las diapositivas, ¿listo? Y van leyendo el ítem y lo van haciendo. Por ende, son 15 preguntas, pero van a tener 20 minutos para hacerlo. Cada uno concéntrese en su agenda y en su resumen, está ahí concentradito y va leyendo el ítem y dice, uy, sí, ojo, porque, o sea, si yo les pregunto, el evitativo, voy a hacer un ejemplo cualquiera, el obsesivo compulsivo ordena costas, es avaro, quiere tener control, pero la emoción que predomina es la ira, pues ahí está el elemento disonante. Usted sabe que no es ira, sino miedo. Entonces tiene que leer el ítem con cuidado. ¿Me hago entender? Porque yo pongo todo, pero la idea es hacer diagnóstico diferencial. Entonces lean el ítem y dicen, a ver, el obsesivo tiene excesivo control, sí. Colecciona cosas, sí. Es avaro, sí. No le gusta delegar, sí. Pero tiene ira intensa, ese no es, falso. ¿Me hago entender? O sea, aquí la clave está en que lea el ítem con cuidado, van mirando sus agendas y van respondiendo. ¿Listo? Es la misma dinámica. Leen el primero, pasan al segundo, pasan al tercero. Entonces, lo voy a activar en 10 minuticos. Tienen 10 minuticos para repasar, repasen los indicadores y en 10 minuticos lo activo. ¿Listo? Muy bien. ¿Preguntas, dudas? ¿No? Está claro que es la misma dinámica para el examen final, ¿sí? Les voy a mostrar de pronto un ejemplo. Es la misma dinámica para el examen final. Perdona, a ver si tengo aquí uno. Para que ustedes vean, les voy a mostrar una pericia, porque lo que ustedes van a hacer para mirarlos, por ejemplo, esta. Ah, perdón, no. Esta no, porque este no tiene trastorno. Les voy a mostrar una pericia real, o sea, real, quiero decir, donde yo hago un diagnóstico como este. Ve ahora, no, este, por ejemplo, Ariel. Acá tengo uno, creo. A ver si perdón, miro. Ay, la ley de Morphic, ¿no? Todo el tiempo veo diagnóstico y cuando quiero uno con el diagnóstico, entonces ahora no me salió. ¿Dónde está César Andelfo Álvaro? Creo que tiene. En este informe, ya se los muestro, me pidieron la personalidad, si la personalidad estaba asociada con un delito de abuso sexual. En eso consiste Entonces, a ver si lo tengo acá. A veces en las víctimas también lo tengo. Ay, solo tiene rasgos. Es que les quiero mostrar uno donde esté completico.
No caí en cuenta haberlo buscado antes. Casos definitivo. Casos. A ver, casos, familia. Es que además me han salido aquí algunos de los que yo les asigné. Tampoco les puedo mostrar los que yo les asigné porque ¿cómo? Si es el que les asigné. Ay, por fin. Acá hay uno que es además viejito porque tiene que ser de antes. Mira, ya les pongo en pantalla. Esta es una señora que tenía trastorno por dependencia y el trastorno no le permitió poner la denuncia de que sus hijas estaban siendo abusadas. Entonces sus hijas sí fueron abusadas, pero el problema fue que ella no puso la denuncia a tiempo porque era dependiente del esposo. Las niñas estaban siendo abusadas y pone la denuncia ya. Mira, esto es así. Entonces, yo pongo que ella tiene un trastorno dependiente por dependencia. Entonces, mira, nos permite concluir F70.7, este es el número del DSM-5, en esta época era 4, trastorno de personalidad dependencia. Entonces, usted pone todo. Necesidad general y excesiva de que se ocupen de comportamientos de sumisión, como indica 5 o más de los siguientes ítems. Y usted los va poniendo, pero en este no está el ejemplo. No, este no me sirve. Tiene dificultad para tomar decisiones. Es que este informe es viejito. Ahora pongo la evidencia. ¿Por qué pongo la evidencia y se las pido a ustedes? Porque en los juicios a usted le piden los ejemplos. Por eso yo dejé de hacerlo así y ahora pongo el ejemplo. Entonces, mira yo qué hice. En vez de poner sí o no, puse en cuáles sí. Entonces, ella tiene el primero, no toma decisiones. Tiene el tercero, tiene dificultades para expresar desacuerdo y tenía muchísimos ejemplos porque ella hablaba muchísimo. Mira, va demasiado lejos por conseguir el apoyo de los demás. Ir demasiado lejos es no poner la denuncia de que sus hijas están siendo abusadas por su marido por dependencia. Se siente incómodo, desamparado porque no puede cuidar de sí mismo. Cuando termina una relación busca otra, tenía evidencia de esto. Y está preocupado de forma no realista por miedo a que lo abandonen. Entonces la idea es poner cada uno, pero aquí iría el ejemplo. ¿Listo? Por ejemplo, va demasiado lejos, el expediente lo decía. Entonces la señora XXXX no pone la denuncia porque ella misma lo dijo. Abre comillas y pongo lo que ella me dijo. Yo no había dicho nada porque no quería perder mi hogar, bla, bla, bla. Porque ella pone la denuncia, apenas él la deja por otra. Cuando él se va con otra persona, fíjense que ella puso la denuncia porque él se fue con otra. Ella no puso la denuncia por proteger a sus hijas. Fue cuando se sintió sola y desesperada. Más o menos así, ¿listo? Eso es del caso, ¿verdad, doctora? Eso es del caso. Los que quieran, es para modelarles cómo desarrollar el caso. Listo, entonces en 4 minuticos se habilita la evaluación, entonces ahí la pueden habilitar y empiezan a contestar, ¿listo? Es que esa era mi duda con lo del caso, doctora, pero creo que mejor vamos a ver el parcial, el examen ahorita. Sí. No, pues el caso, yo les envié el caso al correo, se los envié por grupos. Los que quieran hacer la recuperación de una nota, mandan el caso con el diagnóstico. Trastorno mental o trastorno de personalidad, lo que encuentren. Y me lo envían. Solo una pregunta se manda hoy. ¿También? No, ahorita hacemos el examen. Y el trabajo de recuperación, me lo tienen. Muchas gracias. Ahorita les envío un mail diciéndoles fecha y todo, ¿vale? Cuándo me lo deben entregar, bla, 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 y les mando una guía para que lo desarrollen. ¿Listo? Gracias, por ahora, doctora. como dices tú, presentemos el examen y luego miramos lo otro. Vale. Los que no quieran recuperar, pues no hacen el análisis del caso que les envié. Hacen caso omiso y quedan con sus 3 notas. Los que hagan la recuperación, les quito la nota más bajita y les pongo esa. ¿Listo? Quito una y pongo la otra. Y ya. Solo hay esa posibilidad de recuperación, no más. Quito una nota y pongo la de este casito. No más.
¿Listo? Y la entrega del trabajo quedó para el 19, ¿no? 19 de junio, dijimos. Igual, como hoy es la última sesión, ustedes se dan cuenta que yo siempre estoy pendiente del correo. Cualquier duda o algo, me la mandan por correo. Y cualquier duda que tengan, yo les voy contestando. Mientras ustedes contestan el examen, yo les voy a enviar la guía para el trabajo para que no se preocupen, que es un poco la pregunta que tú me estabas haciendo. ¿Listo? Doctora, entonces, hoy es el último día de clases. Sí. Uh-huh. Este es el examen final, ¿correcto? Este es el examen final, sí, Oscar Ricardo. Uh-huh. Ok. Y la recuperación me la pueden entregar. Ya les pongo en la hojita. O sea, hoy es martes, ¿no? De aquí al jueves, ¿vale? Les voy a dejar hoy. Hoy es martes, miércoles y jueves. Jueves hasta las 6 de la tarde. ¿Listo? ¿El caso es en grupo, doctora? Sí, se los manda en grupo. Gracias. Pues si de los 3 del grupo uno no quiere, pues ese no lo envía. Y los que quieran, lo envían. ¿Listo? Yo fue por asignarles casos diferentes. Gracias, doctora. Vale. Y el trabajo final, pues lo que les digo, como ya no nos vemos, si tuvieran alguna duda, pues me escriben y yo les voy contestando por correo. Y el trabajo es para el 19. Porque yo necesito haber pasado notas el 22. O sea, solo tengo 2 días y medio para leer. Los que puedan, si me lo pueden enviar antes del 19, se los agradecería porque el 22 tengo que subir notas porque ustedes el 23 necesitan como un paz y salvo o algo, ¿no? Para seguir. Entonces, porfa, prendemos las cámaras. Sí pueden ver sus apuntes, pero prendemos todas las cámaras y ya va a arrancar. Entonces, todos con las